Ok, estoy mandando un mensajito aquí en el grupito del bootcamp. Llegamos un poquito tarde, pero llegamos seguras. Hoy vamos a estar hablando acerca de los sworn affidavits. Entonces, va a ser una plática muy buena acerca de cuáles son los elementos que debemos de considerar de poner en nuestro sworn affidavit. Vamos a estar también hablando acerca de la pregunta que sale mucho. Should I notarize my sworn affidavit? Yes or no. También vamos a estar hablando acerca de la cover letter, súper brevemente, porque sí tenemos un template para la cover letter. Nomás les voy a estar explicando cómo, pues, qué considerar, cómo editar y todo eso, ¿ok? Mientras van llegando, tiene rato que no hacemos un icebreaker. So, quisiera preguntarles como icebreaker algo relacionado con lo del bootcamp, ¿ok? So, quisiera que me pusieran en los comentarios para ustedes hasta ahorita este punto, ¿qué ha sido lo más challenging? If anything, right? If you don't feel that anything has been challenging, that's also good to know so that other people can feel like, okay, like, you know, it's not that bad, it's not that hard. Pero si hay algo en un punto que tú hayas sentido hasta ahorita como que te da un poquito más de trouble, let me know in the comments, okay? Hola Ale, Ana, hola Argelia, hola chiquis, saludos a todos. Angélica, oye, tenemos dos Anas, tenemos una que es Ana sola y luego una Ana Díaz. Karen, aquí está la Stephanie. Okay, it's challenging to get the evidence, right? I think a lot of people would agree with that part. I have told you guys, I think the most challenging part is getting the evidence, and the most time-consuming and tedious part is doing the translations. Lo más que lleva tiempo y más tedioso son las traducciones, pero que para mí, lo que miro que normalmente le da más problemas a las personas es conseguir la evidencia, ¿verdad? Finding that time to get the evidence, talking to the people that you need to talk to and stuff like that. Ok, evidencia del sworn affidavit. Ok, bienvenida Luz, estás en un check-in correcto. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando acerca del sworn affidavit porque es una parte importante. Y vamos a estar platicando acerca de preguntas, por ejemplo, should I notarize my sworn affidavit? ¿Qué debo de incluir en el sworn affidavit? Obviamente no se los voy a escribir porque todas las excusas, no, todas las razones para hacer Advance Parole son diferentes, ¿verdad? Todos tenemos nuestro propio caso, pero vamos a estar hablando acerca de qué debemos de tratar de incluir. Let me know in the comments if you can hear me correctly. Les prometo que ya viene un micrófono gracias a una donación que recibí, 2 de hecho, y vamos a tener un micrófono ya próximamente, pero por ahorita todavía no tenemos micrófono, so let me know in the comments if you're able to hear me properly, okay? Las traducciones me están dando dolor de cabeza. Sí, Angélica, no, I feel you, porque yo hago traducciones para el trabajo y la verdad es que son muy time consuming y yo sí pienso como si tú tienes un trabajo donde estás ocupada y luego no quieres llegar a tu casa a hacer, ¿verdad?, tus 4 traducciones, it's valid, I get it. Por eso sí les doy la oportunidad que si quieren de que sus traducciones para que personas que yo puedo revisar, yo las de Belén y de Suri, las estoy revisando cada una cuando las acaban, just to make sure that everybody in the bootcamp has good quality translations. And those are people that I normally refer to como quiera. So, okay. Entonces, sworn affidavit. Una de las cosas que muchas veces nos para de tener un good sworn affidavit es porque escuchamos de que dicen que los oficiales no leen soundcheck. ¡Yay! Ok, entonces sí me pueden escuchar muy bien. Dicen que los oficiales no leen los sworn affidavits. And whether that's a fact or a myth, I think it's muy probable que depende del oficial, ¿verdad? Como cuando entregamos un essay en la escuela, ¿se acuerdan? Y que había maestros que van a leer todo y había maestros that are going to scan through it and make sure that you did your homework correctly and that's it. O sea, no van a estar detallando y leyendo palabra por palabra, pero van a scan it. Y hay otros que de a tiro los maestros ni quieren estar en la escuela y ni siquiera lo leían, ¿ok? So, tenemos de todos tipos de oficiales también cuando están revisando nuestros nuestros packages. Entonces, keep that in mind, but don't let that be the reason that you don't make a good sworn affidavit. Everybody here should have a good, compelling sworn affidavit, and I'm going to tell you why. Cuando nosotros mandamos nuestra aplicación y mandamos la evidencia,
hay ciertas cosas que no podemos mencionar durante nuestro proceso de aplicación y el sworn affidavit es la única manera o la única parte donde nosotros podemos explicar ciertas cosas. O sea, we have no choice but to use that sworn affidavit as a way to connect our entire case, para conectar nuestro caso y poder explicar nuestro caso. Entonces, si a ti te toca un oficial que revise de veras tu sworn affidavit y te haga como que fact check, ok, dijo esto, a ver, lo tiene acá, vas a estar como que en la posición de que va a leer tu carta y va a estar viendo cosa por cosa que pusiste. Entonces, debes de escribirla como si un oficial va a revisarla parte por parte. What I believe is that most of them just scan them, the beginning, middle, and end, like they just scan it. Pero nosotros tenemos que escribirla bien, ¿ok? Tenemos que echarle todos nuestros kilos, tenemos que hacerla compelling y tenemos que hablar acerca de esas cosas que no podemos explicar durante nuestra forma porque no hay manera, no hay espacio donde ponerlo, ¿ok? So, una de las otras cosas es de que me dicen, should I notarize it? ¿Debo de notariar mi sworn affidavit, yes or no? Esa es una pregunta que siempre va a salir. Y ustedes ya, si ustedes miraron, ¿quién aquí ya vio el Advance Parole Workshop? Let me know in the comments. Si ustedes ya vieron el sworn affidavit, you already know for a fact that I feel, I believe, and I truly believe that people should notarize their sworn affidavit. ¿Por qué? Porque lo de Advance Parole depende del criterio del oficial que lo está revisando. Entonces, it's about credibility, it's about building a strong case, it's about having the right evidence. Entonces, para mí, decir tú, firmar y notariar que lo que estás diciendo es la verdad, para mí le agrega un element de sworn affidavit. ¿Is it a requirement? No, no es un requisito. Y lo único que te voy a decir es que no vayas a ir a pagar $70 por un papel notariado. No chingues tampoco. No te estoy mandando yo a eso. Te estoy mandando a notariar tu sworn affidavit. $10, $20, algunos cobran $30. No sé cuánto cobren en tu área, depende del estado. Pero también hay lugares donde lo hacen gratis. So, busca en tu área, checa en Google qué te toca. Ves al banco. En tu banco a veces hay notarios que te dejan hacer notarized documents for free, sin cobro extra. Okay, yes. Okay, so a lot of people have watched. Everybody here should have at some point finished watching that workshop. So me da mucho gusto ver en los comentarios que ya lo vieron. Okay, entonces, como ahí les expliqué, para mí es como que like, why would you not notarize it? You're spilling your guts, estás explicando, ¿verdad? Párrafo por párrafo, echándole pinche sudor y tocando el violín. And then what, you just sign it? Like, to me, it's like, just notarize it. Let them know that you went that extra step to let them know that you are swearing that this is true, okay? Is it a requirement? It's not a requirement. You don't have to do it. If you prefer not to notarize it, you don't have to, okay? Pero, if you are not going to notarize it, si tú no lo vas a llevar a notariar y nada más lo vas a firmar, no se llama sworn affidavit, se llama declaration statement. Entonces, arriba, en vez de que diga sworn affidavit for application for travel document or whatever, el headline que le hayas puesto de título, le vas a cambiar y no va a decir sworn affidavit porque no está siendo jurado. Vas a ponerle declaration statement, o sea, un statement de que estás declarando tú con tus propias palabras, ¿ok? Let me know in the comments if that makes sense. Ok, so, entonces, para mi preferencia es bueno notariar, no es necesario si no quieren, pero no se vayan y se gasten tanto pinche dinero notariando tampoco. You know, like, it shouldn't be that expensive because I've heard of people like paying like $80 for a paper. You do not need to be paying $80 for one stamp, okay? Por eso, yo les digo con las traducciones que solamente pongan un translation certification template for all your translations, para que no tengan que estar notariando y notariando y notariando. Porque para mí también es bueno poner un sello de declaración que está correcto en tu translation certification. So, si todas las pones en un papel diciendo que todas las traducciones que están incluidas en esta aplicación están correctas porque tú eres bilingüe, la notaria nada más va a ser uno. Entonces nada más te van a cobrar uno, ¿ok?
Yes, ok. Awesome. Entonces le seguimos. Entonces, cuando decimos el sworn affidavit, make it compelling, es porque al final del día los que están revisando estos casos no son robots, son personas. Y por eso es que algunas personas los aprueban así, algunos les van a pedir request for more evidence, algunos ni siquiera revisan sus papeles, like, ni va completo. He visto personas que son aprobadas sin evidencia. O sea, it's very rare, right? But they get approved because they're just like out there approving and you know, not really like paying much attention. So, te puede tocar de cualquier cosa, pero al fin del día, it's a human, es una persona. Entonces, te va a ayudar a ser un poquito compelling en tu aplicación y en tu sworn affidavit es donde puedes kind of like connect your case to the human aspect, ¿ok? Porque no sé cuál es la razón que tú tengas, pero por ejemplo, algunos van a ir porque van a ir a visitar a un familiar que está enfermo. Entonces, why not make that compelling? You know, like, especially those que tenemos como que weak evidence, ¿verdad? Queremos demostrar de que, yes, like this person, like, si esta persona no tiene otro tipo de ayuda y tú quieres ir a buscarle good, proper care, apoyarla porque está muy deprimido. O sea, make it, why is it that you really want to go see this family member? Like, tú tienes una razón por la que quieres ir, explícasela al oficial. Y ahorita vamos a ver como un ejemplo de los elements que les digo en el sworn affidavit skeleton, but that's just a sample. And I believe cada uno tenemos de escribirlo diferente. Es nomás como un ejemplo para que se den una idea, ¿ok? La primera parte, obviamente estás poniendo porque quieres decirle en el first paragraph de que tú eres, eres un DACA recipient, para lo que estás aplicando, que es Advance Parole, y qué evidencia tienes para demostrar que tú, that you qualify for being approved for Advance Parole. So you want to put that right at the top porque a lo mejor es lo único que van a leer. So you want to put it there, right? You want to, like, it makes sense to put it at top. Y así. Y después ponerlo compelling, explicarle las cosas que no puedes explicar en tu caso. So, por ejemplo, habla acerca de que si vas a visitar a un familiar y hay ciertas cosas que obviamente no puedes demostrar con evidencia, pero tú quieres decirles exactamente tu razón por la cual este familiar, aunque es tu tía y no es tu mamá, no es alguien tan cercano como tu mamá o tu abuela, es tu tía, pero fue como tu segunda madre y les tocas el violín, fue tu segunda madre. O sea, explica por qué esa tía es close familial relationship to you, because only you will know, and the officer's not going to know unless you told them, ¿ok? So, esa es tu chance también para explicar eso. Si tú quieres ir para dental, remember that it's up to them to determine what's humanitarian. It's something super broad. Si a ti no has ido al dentista por muchos años, te duele, es muchísimo dinero, estás yendo a la escuela, estás poniendo your kid through college, or you know, you've been struggling after COVID with financial stability, and you just want this opportunity to be able to take care of your dental procedures this year because it's been way too long and you've been letting yourself go. O sea, explica qué es lo que hace esta dental reason humanitarian. Like, put it in that context, you know? Que si te duele, que si, ¿verdad? Lo que te dijo tu dentista. O sea, explica como in a concise way why this is a humanitarian reason, why this is really going to make a change in your life and for your family. Porque obviamente, if you pay here like $6,000, $7,000, $10,000 for your procedure, that affects your family in some type of way, right? Financially. Entonces, you want to explain that, okay? Por ejemplo, si tú vas a ir por alguna razón y tu familiar que también tiene DACA, como your sibling or your spouse, y quieren ser aprobados juntos, en el sworn affidavit también pueden explicar eso. ¿Por qué ustedes que quieren ir a visitar la tumba de este familiar quieren ir juntos? ¿Por qué? It could be, for example, safety reasons, safety concerns, ¿verdad? Por viajar solos, quieren ir juntos, ok. Puede ser porque it means a lot emotionally to have that support of that loving family member next to you to take this step to have closure, or to apoyar a tu abuelita que van a ir a visitarla porque va a agarrar surgery, quieren ir juntos para poder, you know, like deal with it. Or it could be because
you and your spouse want to go together porque tienen los children. Y mientras uno cuida a los chamacos, el otro se va a hacer lo que tienen que hacer con whatever it is that you are applying for. You see where I'm going at? Este es una affidavit, es una parte donde puedes poner lo que no se puede explicar de otra manera más que tú diciéndolo, porque de otra manera no lo van a saber. Okay? Let me know if it makes sense until now before I move on. Me hice un tecito, pero todavía está muy caliente, entonces estoy esperando un ratito más. Okay, let me know in the comments, porque no quiero, ¿cómo se dice? Continuarle if like it's not really making sense. But what I'm trying to say is that like, or like, let's say you're going for educational or professional reasons, okay? Una compelling way to tie this up is like, por ejemplo, I've always wanted to be a nurse and there's this, no sé para qué tú vas a ir, o sea, por eso les digo que es bien difícil explicar esto porque todos tenemos un caso muy individual, muy de nosotros, pero like, let's say you're going to a conference where you're going to learn a specific thing y tú es la única clase que te falta para graduarte y tú siempre has querido ser una nurse, and so explain it, or if you're going to go for work, for closing a sale or introducing a new project or a product to your company, explain that. What does that mean for you professionally? Like, you've been waiting for this for so many years. Explain that to the officer, let them know in some type of like concise way, explíquenle what does this mean to you personally, right? Porque recuerden que nosotros podemos ir por razones educacionales, profesionales y humanitarias. Humanitaria es la que más suena porque es very broad. So, las razones nunca han sido, una razón para dental, una razón para visitar la tumba. No, ese es un motivo que aplicamos, pero las razones que ellos nos dan son 3, educacional, profesional y humanitaria. Entonces, whatever your reason is, you gotta make it fit on one of those 3, okay? So, whether you make it fit on humanitarian, you gotta explain why it's humanitarian. Why is this gonna make a difference in your life, in your family, and how is this going to change your life in a little bit way? Like, make it human, make it like, toca el violín. Cuando les digo toquen el violín, esa es tu oportunidad de hacerlo. Y it makes sense to explain that, okay? So, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de alguien, ¿verdad? Dice, de esta Angélica. Como para visitar las tumbas de mis padres, ¿es suficiente solo explicar eso? Aparte que se puede mandar aparte sé que se puede mandar a hacer una misa, ¿es suficiente con eso la explicación? Ok, so vamos a escuchar, a usar a Angélica como un ejemplo de cómo, qué fueran los kilos que yo le pusiera si es que fuera yo por ese motivo y estuviera yo escribiendo mi sworn affidavit, ok? So, si tú tienes la evidencia de acta de defunción y tienes la evidencia de la misa, eso es todo lo que necesitas como evidencia, ¿verdad? Entonces, esa evidencia ya la tienen y esa la vas a mencionar arribita, ¿verdad? Diciendo, hola, oficial, mi nombre es Angélica, soy DACA recipient, estoy aplicando para Advance Parole para ir a visitar la tumba de mis padres, y como evidencia estoy submitting esto y esto, evidencia de acta de defunción y, ¿verdad? Una celebration of life mass document. ¿Ok? Now, next, ahora vamos a poner los kilos, ¿verdad? No es suficiente compelling. Si tú vas a ir a visitar, let's be real, Angélica, si tú vas a ir a visitar la tumba de tus padres, tú probablemente tuviste muchos años sin verlos. Probablemente tienes que tener closure para ir a verlos. Probablemente esto va a ser algo que tú necesitas por muchos años. Entonces, vamos a explicarlo, ¿verdad? So, puedes explicar como, this will give me the opportunity to have the much needed closure that I have needed in my adult life. I think it is time to take this step. It's been no sé cuántos years that they passed away, no sé, 10 years that they passed away. Before they passed away, I hadn't seen them in 12 years because I came to the US as a minor. O sea, explica tú por qué esto va a cambiar tu vida in some type of way, right? Why is this humanitarian? Why is this compelling?
Y yo pienso que eso le va a dar un poquito más especialmente, y ella está hablando acerca de ir a visitar a sus padres, so it's already like, it already makes the standard, right? Porque es close familial relationship. No tienes ni que explicar que tus padres son cercanos a ti. Eso no requiere explicar. Pero let's say that Angélica was going to visit una tía o un tío. Entonces, también debería de explicar, ese tío era como mi segundo padre, porque mi papá falleció, ¿verdad? Cuando yo era muy pequeña, casi no lo conocí, pero él tomó el rol. O sea, explicar por qué este tío es close familiar relationship, o me llevaba a la escuela cuando era chiquita, me daba consejos, o sea, cosas que le hagan al oficial entender que aunque es tu tío, para ti es close familiar relationship, ¿ok? So that's kind of like, that's kind of like the vibe that I think works, okay? And I'm going to be sharing my screen para que miren. Share screen. Oh, open up. Les prometo que ya estoy aprendiendo. Les prometo que algún día voy a aprender a mover los botones bien rápido. Por ahorita todavía no. Ok, entonces, en la guía gratis que ustedes tienen, if you just type Spanglish-girl.com, así como tengo aquí en mi nombre, bueno, acá no sé en qué lado está, aquí, por aquí, debe estar. You'll be able to see the link que los lleva a las guías gratis. Es el primer botón, click on that. En ese puedes encontrar templates. Uno de esos es como un skeleton of the sworn affidavit, donde yo te estoy explicando qué es lo que debes estar pensando en cada párrafo, pero obviamente no lo tienes que hacer así igual, you know, like word by word. Es nada más para que tú te des una idea. No es para escribírtelo, porque como les mencioné al principio de este video, cada uno de nosotros tenemos una razón y cada una de nosotros razón es única. Entonces debemos explicarlo y debemos de hacer entender al oficial nuestra compelling reason to travel for either education or professional reasons. So we got to explain on the sworn affidavit, and we got to explain on the sworn affidavit that we qualify based on whatever evidence that we're submitting. Okay. So, por ejemplo, en esto les pongo en, vea cómo pueden empezar si ustedes quieren, o pueden editarlo a su manera, obviamente. Como, dear officer, my name is Spanglish girl. My A number is, ¿verdad? Whatever the A number is. I'm a citizen native of Mexico, and I currently reside in the state of Texas, and I lived in the United States continuously for 25 years. This country is my home. Y luego, like, you literally start right there. I'm requesting humanitarian advance parole, and then you explain. I mean, por ejemplo, I'm requesting humanitarian advance parole to visit the grave of my parents, como decía Angélica. I am submitting my evidence for my application, and it is the celebration of life mass and death certificate. And then you explain what reasons and documents you're presenting. O sea, cada una de estas parrafitos les doy ideas what you should be thinking, right? Explaining your own words, what you're submitting, any like necessary documents. If you've already booked your flight, you want to explain it. I don't know if you're doing emergency advance parole, but like some people that are doing advance parole submit their travel arrangements como part of their ¿cómo se dice? Evidence to travel in emergency. What does this trip mean? Okay, tócales el violín, explain. So, por ejemplo, si es para post-surgery, you want to explain that you want to be for that person there, like emotionally, but you also have to take care of them post-operation. So, explícanle lo que no es obvio en la aplicación, okay? If you're going for educational purposes, let them know how this is going to impact your career, your research, your, you know, put that type of emphasis there. So, todo eso son como ideas de lo que deben de estar pensando. Y yo siempre pongo que es bueno poner así de que without their consent, you are not going to travel outside. Like, to make it clear that although this is so important to you, if they deny your application, this means that you will not have that closure ever to see the grave
of your parents. That if they not give you that opportunity to approve your advance parole, by no means are you going to travel outside. So that it's clear, you know. And obviously you sign. I would suggest that the sworn affidavit, como les expliqué, está estampado, but it's not a requirement. Y yo aquí en rojito les explico, ¿verdad? To remove all the red letters before completing. Y esta es la parte donde les digo que si va a ser un declaration statement, o sea que no está notariado, nada más cámbienle aquí para que diga declaration statement en vez de sworn affidavit. So if you're choosing not to notarize, okay? So make sure you take a look at that sample rough draft. It's como un skeleton to give you ideas, okay? Yes, those are good ideas. Like if it's been long and you haven't seen this family member, you want to explain that. Their health is decreasing. There's family members that no están muy enfermos, pero, por ejemplo, tienen 98 años con diabetes y tú ya sabes that it's just a matter of time, right? We're not eternal. And so you want to explain that and convey that on your sworn affidavit. Okay, entonces, esa es la parte primera que quería yo tocar sobre los sworn affidavits. La otra bien importante cosa que vamos a hacer hoy es hablar acerca de the cover letter, okay? So I'm going to be moving into that. Let me open this one. Ya me voy a poner rápida algún día. Ok, so sí, mientras lo busco, vayan poniendo ahí sus comentarios para que pueda ver sus preguntas. Al final de esto, como ya saben, vamos a estar discutiendo las questions que ustedes pusieron en el attendance. Guys, make sure you're logging your attendance. Esta semana ya empecé a borrar, ya vamos como unos 70 menos. Empecé a borrar las personas que in a row miss 2 or more, okay? So as long as you don't miss 2 attendance in a row, you're still going to remain on the group. After that, I'm going to be deleting the people as they are not, you know, interacting or participating. Aquí no estamos empty seats. Okay, Spanglish. Yes, this one. Es que tengo como 20,000 emails. Entonces, para encontrar aquí todo el mere que tenga. Okay, here's the cover letter. Yes. Where do I go to get that draft? Okay, ahorita les enseño, porque para ver que llega el cover letter, ahorita les enseño cómo agarrar el template, pero todo está en mi guía gratis y como les estaba mencionando, si le pones en tu browser spanglish-girl.com, ahí les sale todos mis botoncitos. El primero dice Free Guides y le vas a dar clic en ese, and then you go to the Advance Parole Guide y ahí va a estar el template. El template de esto y de otros más ejemplos, ¿ok? And you have to edit, you know, you have to make it yours. You have to make it to where it matches whatever you're sending and your application. Okay. Y dice, ¿qué va cuando es por enfermedad de uno mismo, como cáncer? Alejandra, eso es la misma cosa. I'm sorry to hear that. Pero, por ejemplo, you want to make it compelling. You want to explain what this means. Like, if this is a fighting chance for you to get rid of that cancer without, you know, waiting here to have the opportunity because it's so expensive and you might not get the opportunity, you want to explain that. Porque la razón que es enfermedad no es la razón que te la dan, la razón es porque es humanitario. So, ¿por qué esto es una razón humanitaria? Because this is, you know, like your own health reasons. So you want to explain that. So no vamos a ir por cada una de las razones, pero just so that you guys understand the main aspect of the sworn affidavit. Primero, explicar que tú calificas para Advance Parole based on the evidence that you're submitting. Segundo, explicar what your either education, profession, or humanitarian reason is, and make it compelling. Like, why is this a life-changing opportunity for you? Okay. And then third, like, notarize it if you can. Okay. Sí, he visto bastantes de ir a visitar la tumba de tíos, pero como les mencioné, es importante explicar
por qué tu tío es close familiar relationship to you. Porque cuando es un parent, tú no tienes que pasar tiempo explicando que tu mamá es familiar cercano a ti, porque es obvio. Pero cuando es una tía o un tío, you want to take time to explain. Okay. So, esta es la cover letter. Esta también la pueden encontrar en la free guide. En la guía gratis están todas. Y esta es la que va encima de todo el paquete. Esta semana, sus assignments que les mandé por texto, si ustedes checan el grupito del bootcamp, ya les llegaron los assignments y tienen 3, ¿verdad? El primero es ver este video completo, el checking. El segundo va a ser, y no están viendo todos el video completo, yo agarro un reporte de exactamente cuánto tiempo gastaron viendo los videos y yo sé que la gente no está comparando todo, pero saben que el mal se lo hacen ustedes because you missed the part and then you're like there like trying to figure it out. So pongan de su parte, do it, like even if you have it on the background, know that some of the questions that come up for other people might be your questions too, so you want to take advantage of that. Okay, so el primero es ver el checking, el segundo es trabajar en tu sworn affidavit y el tercero es hacer tu cover letter. You gotta edit it, okay, esta semana. Y este es el template. So, ¿qué es la cover letter? ¿Es the cover letter a requirement? No. No es un requisito poner una cover letter, pero es por tu bien que debes de hacerlo, porque lo más organizado que vaya tu caso, lo mejor para ti, ¿verdad? Porque el oficial no está perdido trying to figure out and put like, you know, 1 and 2 together. El oficial ya lo está viendo porque tú le hiciste, you provided this cover letter for him. So it's kind of like a guide for the person who's reviewing the package, right? Le estás diciendo qué es lo que estás mandando, cómo lo estás mandando y en qué orden lo estás enviando, ¿ok? So, en el template, ustedes lo que van a hacer es copy and paste. What you're not going to do is request access because I'm not going to give you access. I cannot give you access to edit this document because it's a live document and people would have your information. Entonces, don't send the request to edit, just copy and paste onto your own document, okay? No me manden a pedir que les dé la autorización de editarlo porque no puedo dejarlos porque van a ver toda su información. Nada más copia y pega, paste. Ok, entonces, para mí lo mejor hacer en el cover letter es poner tus razones que estás aplicando arribita. So to make it clear again that you're applying for humanitarian reasons, ok. Y de la razón, y algo bien breve, pero si lo tienes que decir, lo dices arribita, o sea, super concise. De ahí vas a explicar qué son los documentos que envías, qué es la evidencia que envías, the supporting evidence. Pero esto depende muy de tu caso. Entonces, yo no sé tú por qué razón estás aplicando, pero tú debes editar esto a tu manera, ¿ok? Obviamente todos vamos a tener esto y esto, ¿verdad? La I-131 viene siendo la aplicación que vamos a estar revisando la semana que entra. ¿La semana que entra? Sí, la semana que entra. Entonces, esta va a ser la I-131 y la G1145 es para que agarren electronic notifications. So, las notificaciones electrónicas que ustedes están recibiendo las mandan cuando nosotros mandamos este consent form. And so we're going to be, everybody should include one of that también. Esta, para mi gusto, es mejor mandar un money order. Pero si tú vas a pagar con tarjeta de crédito, pues también tuvieras esta forma. Entonces, todo lo de aquí arriba y el sworn affidavit, todo lo de aquí arriba, todos debemos de tenerlo. Donde empieza a cambiar es cuando, ¿verdad? Los supporting evidence y los documentos que nosotros tenemos. ¿Qué vas a mandar? Pues obviamente vas a mandar tus passport photos, your DACA card, a copy of, like, todo esto son copias de todo, ¿ok? Copies of your driver's license or your ID, your social security number, nada más para que ellos sepan que la persona que está pidiendo esto tiene DACA y es la persona indicada, ¿ok? El current passport copy. Luego hay gente que pregunta, do I need a copy of my passport? It is not a requirement, so if you don't have it yet, you don't have to send it, obviously, but it is going to be a requirement to travel. Y cuando haces emergency advance parole, también lo piden. Entonces, if you have it, put a copy, ¿ok? Y luego la otra es, si tienes la approval notice de tu última DACA, you want to include it. It has a code that makes them easier for them to connect your case.
Pero si no tienes, pues no la agregas y ya. Pero entonces la tienes que quitar, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú no tuvieras esto, entonces tu cover letter no tiene por qué tenerlo. Ok, so you remove it, delete. Supporting documents, tú vas a poner, alinear toda tu evidencia. 1, 2, 3, 4, 5 papeles de documentos que tienes como evidencia, entonces lo pones y lo explicas. Y si requiere traducción, les pones, por ejemplo, I am submitting a copy of my mom's birth certificate and the translation. O sea, que sepan que todo va con su traducción, todo va con su traducción. Al último del bootcamp vamos a estar hablando acerca de cómo put our package together y todo eso, pero esta cover letter, quiero for you to get it out of the way this week because it's super easy to do it if you already know what evidence you're going to be doing and you're just going to have it already, okay? Okay, entonces make sure that you take time this week to also just think about your cover letter and edit accordingly. Esto no requiere estar notariado ni nada, nada más con que tenga tu firma, la fecha y la información que estás mandando. So, en esta parte, esto va a ser muy tuyo, muy único de tus documentos que tú estás submitting. So, just make sure that you take time to edit that. Ok, so, entonces, esa es la otra tarea de esta semana, porque el cover letter es súper fácil. El main sauce de esta semana va a ser el sworn affidavit, es donde vas a pasar un poquito más de tiempo. Y let's talk about tips of what I think, porque mucha gente, no nada más para el sworn affidavit, but mucha gente en general, cuando hablan acerca de escribir algo, you get like writer's block, ¿verdad? Te bloqueas mentalmente y no empiezas. Ese es el problema de muchas personas. Ay, no sé por dónde empezar. Bueno, el template ya tiene cómo vas a empezar. ¿Ok? So, esa es la primera cosa. Empieza, si no tienes una mejor manera creativa de cómo empezar, empieza por ver el template y nada más hazlo así. Y lo que yo normalmente le recomiendo a las personas es de que primero te enfoques a poner en todos los facts. Don't make it juicy, no les toques el violín todavía en tu primer repaso, nada más facts. O sea, ¿por qué estás aplicando? Make sure you have the reason, the why, the person, the evidence you're submitting. O sea, make sure you have the facts there. And then the next time you look again to your sworn affidavit, that's where you put the juice. That's where you put that. Sacas el violín y empiezas a hacerlo un poquito más compelling. Una vez que ya tengas toda la información que es necesaria y relevante, ya entonces empiezas a make it compelling and connected. ¿Ok? Porque si empiezas primero a querer ponerlo compelling o sí, como que te vas a bloquear y no te va a dejar empezar. So, just start basic, very y por eso, a ver, déjenme. Un momentito. Ok, entonces, y por eso en los assignments está así, ok. Ahorita vamos a repasar los 4 assignments que van a ser para estas 3 assignments para esta semana. Como ya les platiqué, ustedes escogen los días que ustedes tienen para trabajar en su aplicación esta semana y todas las semanas del bootcamp. Esto nada más son mencionando las cosas que se deben de completar, ¿ok? So, entonces, el día primero ya estamos aquí. Estas 30 personas ya check el primer día, ¿ok? Las personas que no lo pueden ver en vivo, pues lo ven después. El segundo día que tú tengas disponible para trabajar, dale 1 hora o 2 para tu aplicación, tú vas a empezar a editar la cover letter. Es lo más simple, nada más piensa en tu evidencia que tienes y edítala, ¿ok? Y empieza a trabajar en tu sworn affidavit, pero no la termines, no sientas que tengas que terminarla porque te digo, primero enfócate en tener los facts, what your sworn affidavit needs to have first, and then on day 3, you're going to come back and look at it
and you're going to make it compelling. Vas a sacar el violín y lo vas a empezar a tocar. O sea, make it compelling, make it human. Why is this humanitarian? Why is this going to help you with your education? Why is this going to help you professionally? Okay, and so by the third day, pues you should already be like finishing up that sworn affidavit and it should be ready. Okay, pero no se sientan como que primero tienen que make it all like this. It shouldn't be more than a page. In my opinion, there's no reason to make it more than a page. It would be too long to read and they're not going to read that whole thing. They're going to be scanning it. So make sure that you just have the right elements in there. Okay, so after you finish your assignments, you're going to log your attendance como lo hemos estado haciendo cada semana. Estoy sacando personas que no lo hacen in 2 weeks in a row, so make sure that you submit your attendance. Si todavía no estás terminando tus translations, make sure you work on those and finish those. No dejes que se te haga pile todo together. I know that people like to procrastinate, but the whole reason of this bootcamp es para que lo hagas todo correcto y sin sentirte como que toda presionada de que tienes que terminarlo ya y que ya me lo tienes que enviarlo. Y no, que sea una semana, cada semana, ir progressing on your application without feeling overwhelmed. That's the whole reason we're doing this, right? If you're going to submit your translation for service, you can just click el botoncito rojo y les va a llevar al método de pago y upload each of your documents, okay? And the week number 5, como les platiqué, vamos a estar hablando acerca de las formas. So for sure the I-131. Entonces, on the attendance log, the questions that you submit should be about either the sworn affidavit or the form. Any questions that you have specific on the form, you can put them there and we can try to tackle them on the next check-in. Okay. Y les digo eso porque luego me ponen unas questions que nada que ver, como que, oh, my DACA, esto, lo de, last time I renewed my DACA, those are not relevant. And you should ask those on the group because that's where everybody can learn. This is a bootcamp for Advance Parole, so make it relevant. And go with us with each week because that's going to be the most, the best way for everybody to stay on the group. Okay, remember, we were moving 240 some people, but now we're moving 193. Ya vamos menos, ya vamos sacando menos. So, okay. So esas son los assignments for this week. Y ahorita voy a estar reviewing the attendance questions. Porque hubo algunas preguntas buenas. Let me close this. No. Antes de hacer eso, les quiero enseñar a la chica que me preguntó que dónde puede encontrar los templates. Déjenme les pongo eso. I always think that everybody knows because I say it so much that I think like everybody knows and I assume, so I'm sorry. Pero me parece que también en el workshop también viene eso. So if she already left, maybe she can watch the workshop. Miren, okay, so aquí está. That was faster, right? I'm getting better, y'all. So lo que les estaba explicando, si miran aquí donde dice Spanglish-girl.com, lo puedes poner en tu web browser. Ya lo hice mucho más fácil, gracias a Dios, ya pude hacer link eso. Chicos, yo no soy muy tech savvy, eso todo me lleva un poquito más de tiempo, ¿ok? But el primer botón dice guías gratis, so click on that. ¿Ok? Y luego hay dos. Hay uno de DACA Renew y hay otro de Advance Parole. Y también hay un Cash App, pues si se quieren dejar para una donación de un elotito asado o algo, un raspa, una chamoyada. Le van a dar el botecito donde dice Advance Parole. Y esto es la guía que ustedes han estado utilizando. Todo tranquilo, todo bonito. Le van a dar next, next. Mira donde dice 4 free templates. El primero dice access my cover letter. Ahí es donde van a agarrar la cover letter. You're going to copy and paste onto your document. Do not request for access porque no te puedo dar access porque todos van a ver tus documentos. I get like 18 requests per day. Y por eso nunca les miro los emails. Si tú me mandas un email, yo no lo voy a ver porque estoy too busy looking at the request for edit. Click to access my translation certification template. Eso también es otro template que tienen, que hablamos, la semana pasada hablamos acerca de ese. Y donde vas a ver el sworn affidavit skeleton es este. Igual, you're going to copy and paste onto your document. That's it. That's how you find it.
Ok. Ahora voy a buscar el attendance log para ir through those questions because some of them were good. Ok. Mira aquí unos comentarios y ahorita puedo ver algunos, pero no vamos a estar haciendo idea por idea. Es nada más para que ustedes agarren una, porque aquí me quedo todo el día, todos tenemos una razón diferente, ¿verdad? Pero para que agarren el main sauce of this, how to build your own sworn affidavit. Okay? Deborah, you definitely missed it because that was last week. Yes. And that's also on the workshop. Yes, we all can do our own translations. How do I share the... No. Ok. Pónganlo en los comentarios si miran la attendance log. Ay. ¿Qué dice? No miro ningún comentario. No sé si lo miran, pero pónganme por favor ahí para que no le continúe si es que no lo miran. Porque luego me pasa que estoy yo en chinga platicándoles y miren aquí donde tengo el cursor. And then someone will say like, wait, what cursor? I'm like, bitch, y'all let me here talk for half an hour y no miraban nada de lo que estoy diciéndoles. So ahora ya mejor checo. Yes, okay, perfect, yay, okay. Entonces, déjenme les digo, les enseño el attendance. Let me make it bigger for me so I can read it. Y vamos a ir hablando acerca de las preguntas de esta semana. Recuerden que esta es oportunidad de que ustedes hagan preguntas en el attendance. Déjenme enseñarles la de la próxima semana. La de la próxima semana se las puse en red letters because I actually want you guys to focus on the questions that are for next week. So the sworn affidavit or application questions. So for the Form I-31, si tú tienes una pregunta de esas dos cosas, ponla aquí. Si no es about that, put it on the group. Okay? Porque next week I want to really focus on nailing those two things down. Okay. En esta semana entraron algunas preguntitas. Vamos a ir one by one. I've got an estimate from the dentist. It has details of procedures. I didn't get any x-rays and such. Do I need x-rays? If you cannot get x-rays because you don't have them, whatever it is that you have, that's what you submit your evidence. Some people do get x-rays because that's how they're able to demonstrate that they actually need the service. But if your dentist doesn't require that, pues they're the experts, no? Okay. And then I want to apply for my grandfather that passed away about 14 years ago. Can I still apply to visit grave and make celebration of life ceremony? Yes. Can I join the Red Cross to get at AP? I don't think so. I haven't heard of that because we cannot so you would need a job that requires that because you're going to need the evidence to demonstrate that it's for professional reasons. If you don't have the job yet, then how are you going to find the evidence? Fortunately, I don't think that one would work. I am fluent in English and I would just like some help with how to start my translations. So you need to be fluent in both languages, the original document and English. And you can watch the last week's video because that's what we talked about. I want to work on my own translations. Good. Yes. Nada por ahora. Okay, esa no es una pregunta. The sworn affidavit needs to be translated. The sworn affidavit is going to be in English. No, we only translate documents that are going to be in a different language. So, por ejemplo, si tú vas a ir a visitar a algún familiar y el familiar es de China y tu documento que tienes está en Chinese, you're going to have to translate it in English. If it's in Spanish, you're going to have to translate it in English.
Cualquier documento que tú mandas a USCIS en otro lenguaje que no sea inglés, tiene que ser traducido. Pero el sworn affidavit, tú lo vas a hacer y lo vas a hacer en inglés. Yes. No questions at the moment. Awesome. Having trouble with dentistry, giving... se me olvidó mencionar. Esto no es legal advice. Esto es solamente respondiendo preguntas basado en mí, en mi propia experiencia, y las personas que ponen aquí sus preguntitas saben eso, ¿ok? Having trouble with dentistry, giving exact narrative with all the details of quote. I was able to get a quote and x-rays, but missing a few details. Okay. Si no todos los dentistas les van a dar los mismos tipos de documentos. They all work differently. So as long as you have enough evidence and you feel that it's enough evidence, then you should be good. Remember that you're not going to tell the dentist how to do their job. They know what they need in order to be able to give you a quote. You know what I mean? Working on my translations. Having said that, though, if we have more evidence, it's always better. Especially porque para dental requires multiple entries. So you want that evidence to be like nice and juicy. Working on my translations. I don't know how to start. Yo sé que nos dijiste que tocáramos el violín, pero la verdad, soy muy mala y ya miré un template y OMG. Yes. So that's what hopefully you got something out of today. No sé quién eres. A ver, let me see. Let me look at your name, 29. Okay, Marisa, I hope that today's check-in helped you with that a little bit. But if not, during this week, durante esta semana, otra vez les voy a estar poniendo un mensaje como que, ok, hoy mándenme sus preguntas si tienen preguntas específicas de los assignments de esta semana que viene siendo el sworn affidavit y la cover letter. Y durante este día voy a estar respondiéndoles. So, probablemente voy a tener esa oportunidad este jueves y yo les mando como quiera en la mañana y durante el día les contesto a todos. Y normalmente mando un audio porque soy media huevona para andar texteando. No questions at the moment. Still working on my evidence. I have birth certificate translated. I need the rest. 2, 1, working on getting updated evidence. 2, 4, working on my DACA. Okay. So eso no hay ninguna pregunta por ahorita. Questions, no questions. Waiting on the doctor's evidence from Mexico. Waiting for a celebrate. Okay. Okay. So estas son más como notitas. Does the sworn affidavit need to be notarized? Ya hablamos acerca de eso. No se tiene que. Yo pienso que es buena idea. Also, do we have to keep a sworn affidavit 1 page long? Yes. I highly, highly suggest that you keep it 1 page only. Do not do it more than 1 page. Still gathering evidence and getting ready to translate birth certificate. Awesome. No question, no question. Waiting on the celebration of life mass, transitions. Okay. So we had some good ones about sworn affidavits. Okay, got working on the sworn affidavit. Got my transitions done. Awesome. Oigan. Woo! Round of applause. Muchos están keeping up. Awesome. Waiting for more recent doctor's note from Mexico. Have all my documents now. Working on translations and sworn affidavit. Is there a recommended length of the sworn affidavit? 1 page. I suggest to make it 1 page. My brother is also applying for advance parole. Pero having said that, it's not like a requirement. If you want to do more, if you want to do less, it's up to you. But I think 1 page is a good. It's enough to put it all out there in a compelling way. But it's not like overly like wordy without needing to be. No queremos hacer una dissertation, you know what I mean? My brother is also applying for advance parole. We are using the same humanitarian and the same evidence. Grandpa getting a surgery. We are thinking of sending our package together, include the paragraph on it for explaining why we want to be granted parole together. Yes, that's what you want to do. Do you know if this is okay? Should we submit different reasons or submit applications separately? No. I think that if you guys have a reason to go together, you can definitely try to get approved for the same time using the same evidence. And definitely you connect it in your sworn affidavit and he connects it in your sworn affidavit. The reasons why you guys want to go together and are hoping to be approved, como les mencioné. Es una buena idea mencionarlo en tu sworn affidavit porque eso no se puede explicar en ninguna otra manera. Can you do a video on how to get a FOIA? Okay, mañana, no. El miércoles tenemos un FOIA info session en el grupito Spanglish Dreamers, so make sure you join. Okay, gathering evidence.
On my sworn affidavit, I stated why I want to see my grandma. Let me see grandma. But I did mention my grandpa passed away 8 years ago. So for that, would I need to show a copy of his death certificate as well? If you're applying to go for those two reasons, then you should add evidence for both reasons, and you should put it on your sworn affidavit. If you have no business stating it on your sworn affidavit because you don't have evidence for it and it's not part of your application, then you don't have to mention it on your sworn affidavit. When I applied for DACA for the first time, I got my BC translated and notarized. Is it okay to send it? That one, it was translated and notarized in 2014. I wouldn't know. Honestly, I wouldn't know because it's not like something that changed. I personally myself would still try to go to that same place and have them give me an updated one or just do a new translation, only because it's been like 10 years. But it hasn't changed. So I'm pretty sure that if you submitted it, it should be okay. But I wouldn't know. Don't quote me on that. I've never asked about that, honestly. No questions at the moment. Started to translate the evidence, dice aquí, that I have so far, waiting on the rest. How long does this one have to be? I think 1 page. En mi aplicación me pusieron que fui atestada, pero no fui solo, me dieron un ticket cuando era menor de edad. ¿Debo agarrar un abogado para mi Advance Parole? No me ha afectado para renovar. Yo pienso que es bueno agarrar consejo legal cuando hay cualquier tipo de récord. So definitely, doesn't mean you have to do your service with them, but you should definitely get legal advice from them. So do the consultation, decide if you want to do Advance Parole, and then you can do it on your own. You don't have to like pay for him to do it if you decide to do it, but you definitely want him to look into your case if you have a record. Las translations tienen que ser formales, algo profesional, o se puede hacer algo sencillo mientras tengan todo igual. Puedes, o sea, no sé, o sea, profesional does not mean pretty, okay? Porque hay gente que piensa que necesitan pretty font y los little borders. No, you don't. What you need is for the translation to convey the same meaning as your original document, okay? Una traducción correcta es algo que se puede leer a como la persona lo está leyendo, que él pueda encontrar los elementos de la misma manera sin tener que estar consultando con él como, ¿qué piensas? ¿Qué dice aquí? ¿Dónde lo encuentro acá? O sea, esta persona no sabe, tienes que asumir que esta persona no sabe el lenguaje para nada y que viendo el documento sabe que es el mismo documento, ¿ok? Pero no tiene que decir que sea el mismo border, que sea la misma font y que tenga los sellos, no. Pero sí debe de estar todo lo que tiene el original document en el otro. O sea, todas las palabras, si tiene un sello, le pones logo, si tiene un emblem, le pones emblem, you know, like, todos los elementos, you want to translate them, you want to convey them on your new translation. Me da miedo ir hasta Indianápolis sin cita al consulado, porque me queda lejos y no me atienden, siempre no. Ok, pues tienes que checar con ellos porque yo no sé mucho del consulado. No, mira, checa el video. Acabo de hacer un video con Perla en el Facebook hablando acerca del consulado y hablamos acerca de ideas de cómo agarrar la cita. So, este está en el grupito Spanglish Dreamers. I recommend that you look at that video. ¿Cuál es la 69? Eileen. Yes. And hopefully that helps. Can I explain my sworn affidavit why my relative doesn't live in the same state to where I'm applying for Advance Parole, or will that be a problem? I don't really understand your question. Can I explain my sworn affidavit why my relative doesn't live in the same state to where I'm applying for Advance Parole, or will there be a problem? I don't know. If you want to text me your question, Sandra? No es Sandra, 71. Mariela. I'm assuming that you're going to go to visit a relative,
but for some reason, the state where you're going is not the one on his ID or birth certificate, I don't know, and you want to explain it. No hay una razón por la que nosotros explicamos cuál estado vamos, at what state. Like, we're asking to go to a certain country. But if you want to send me your question, we can discuss it, because I don't really understand much how you're wording it. No questions for now. My sort of affidavit is almost done. I used your template. Yay! No questions for now. Okay. Entonces, fueron todas las preguntitas. Y bueno, los que les dije, si no les entiendo, pues sí, mándenme un mensajito, porque a veces es mejor como que me expliquen como por audio, o porque I don't capture why it is that you want to explain, but maybe there's a reason. Is anyone else seeing blurry? A veces es la connection tuya o la mía, so it just depends. Chicos, yo vivo en el sur de Texas, o literalmente estamos a minutos de México, de Matamoros. Entonces, a veces el signo, por más que yo le ruega a mi Wi-Fi antes de que vaya live, it just doesn't want to cooperate. But sometimes it's pretty good. It just depends. Okay. No sabría decirte, Katia. I wouldn't know. I don't see your name. My name on there. How weird. Sí, ya lo miré, gracias. Iré a explicarle. Okay, perfect. So, yes. Entonces, ¿qué estuvo por hoy? Estuvimos hablando acerca de cómo editar la cover letter and the things you need to look out for. You should be doing that this week. It's super simple to edit the cover letter and make it yours, porque tú ya sabes qué evidencia vas a estar usando para tu aplicación. So get that done this week. And then the sworn affidavit. We can see it. Okay, good. Sí, a veces es el network de ustedes. A ver, me echan la culpa a mí, pero no. Y la otra es terminar el sworn affidavit. Do it this week, porque next week vamos a estar bien ocupados haciendo la aplicación, imprimiendo documentos, putting everything together and doing the check-in. So, no te atrases, especialmente esas personas que todavía están esperando documentos. Ahorita toma tu oportunidad para hacer el sworn affidavit y la cover letter, porque pues todavía estás esperando los otros documentos y no los puedes traducir, empezar a traducir y todas esas cosas. Si tú piensas enviar tus documentos, no te esperes porque se están juntando. So definitely, if you're doing that service, send them as you get them. That's also okay, because that way it ensures that you get them on time, not exceeding time frame. Pero if you want to get them within those 2 weeks, make sure you submit them. Sí, ya lo mire. Okay. ¿Alguna otra preguntita? Voy a estar scrolling through some of the comments just to see if I want to highlight anything from here. Sí, todos ponemos nuestro birth certificate. Yes. Y nuestra EAD card y nuestra ID and passport. Y si no lo tienes, pues no lo pones, pero el birth certificate sí. Pero lo que no debes de incluir es, por ejemplo, si tú vas por educational reasons y no vas a ir a visitar un familiar, pues no tienes que poner el birth certificate del familiar, porque no hay motivo. La razón por la que es bueno poner el birth certificate es porque you want to demonstrate that you are this person that is applying, right? So you send everything that you have, and we obviously don't have a US passport. We don't have some of the documentations, but we do have the EAD card, the ID, the Social Security, and our passport from our country. Yes, we can translate our own documents. So in the affidavit, can I explain how my abuela Maria on her birth certificate, but my mother birth certificate, she only has Rosa? Sí, como esas cositas, si quieren explicarlas, pueden ponerlas en un parrafito solo, o pueden, si son como muchos como typos o cosas que quieren explicar de la traducción. O sea, por ejemplo, haces la traducción del documento y notas que tu familiar tiene misspelled or tiene different age or different birth date and so original document, and you want to explain that, I would do a separate like page
that is linked to that translation and or linked to that original document, and just stating like very briefly that part if you want to explain it. Porque en el sworn affidavit it can get lost, like, you know, it is a whole page. Sí, todo lo que es en diferente lenguaje debe ser traducido. Cuando termine el bootcamp vas a borrar. Cuando termine el bootcamp voy a borrar el grupo. Estefanía, let's jump that hoop when we get there. Güey, si no se han dado cuenta, güey, I do first and think later. Like, un día yo me levanté pensando en que, voy a hacer una post para ver cuántas personas tienen como meta de resolución de día de New Year's, ir a hacer Advance Parole. O sea, esa era mi idea, el poll. Hice el poll y 140 y tanto personas dijeron, like, porque pregunté cuáles eran las resoluciones, y más de 140 personas respondieron que su number one, ¿verdad? Goal for this year was to do Advance Parole this year. And I was like, dang, that's a lot of people. I thought it was going to be like 20 or 40, you know? And I was like, dang, that's crazy. And so then the next day me levanté y dije, voy a hacer un bootcamp. And I was like, let me start it. So I do first and then think later. So I'll figure it out. Yo pienso que sería bueno como quiera mantener una comunidad en WhatsApp. So maybe I'll do like a whole community que se llama Spanglish. No, de hecho ya la hice. Nada más que, y la gente que quiera agregarse a esa puede agregarse como, por ejemplo, to hear the announcements and stuff like that. Pero después de que acabe este bootcamp, no lo voy a cerrar inmediatamente, porque después de, obviamente, 5 meses es cuando van a estar cayendo las approvals, van a estar cayendo las RFEs and stuff like that. So maybe we can have another check-in after and just kind of like talk about that, like if people want to like hear how they can, how they should tackle an RFE and stuff like that. So it's not going to be immediate, pero sí les voy a poner como otro grupo if you guys want to jump into that one to just continue getting notifications of like important stuff. Pero sí, voy a empezar otro bootcamp, primeramente Dios, si es que nos va bien, porque ¿qué tal si ya nadie quiere hacer el bootcamp? No, pinche vieja, acá vengo. No, o sea, you never know, right? I'm liking it. I think a lot of people are benefiting from it, and I am hopeful that we're going to get a lot of good approvals because I'm seeing what people are submitting for evidence. Es más, la gente que está mandando sus translations, I'm like, damn, this shit is solid, you know? Like, I'm seeing like the evidence, and I'm like, okay, I know that people are from this bootcamp are going to get approved, right? And so I think si acabamos en marzo, a lo mejor empiezo una para en abril o maybe mayo si me quiero, you know, como que like chillax, I don't know. But I'll jump that hoop once I get there because I'm a do first, think later kind of gal. Okay. Dice, I would like to refer back to it just in case it takes me a little longer to send my application. I see. But what I think is that those people that might not send their application, they still have the opportunity to join the next bootcamp if they want to, like, if they weren't able to keep up, you know, porque realistically speaking, life happens. And I know that yo soy estricta, flexible, right? Like, I know that life happens, pero I also know that we have to prioritize, right? Like, si yo estoy aquí echándole chingazos, pues yo espero que la gente también. Entonces, pero yo sé que life happens. So I know that, como les dije desde el primer día, ¿verdad? Hay personas que estamos aquí muchos, pero people, pues, for una razón u otra, are not going to get to the finish line. And I hope that everybody here gets to the finish line, ¿verdad? Whenever it is and whatever it takes, but that you actually get that approval, you go, you come back, and then you come back and nos pones en el grupito, ¿qué tal te fue? O sea, yo ya quiero ver todos los que, yo hice el bootcamp y me aprobaron y regresé y aquí estoy y está mi foto y bam. O sea, that's what, I can already see it. It's going to be amazing. Pero la gente que, por ejemplo, no pueda, pues you always can join the next bootcamp. Pero I think it's good that you tell me that you would like to refer back to it, because maybe I will leave it open. Maybe I can just make another, but I don't know how. I can make another community like bootcamp number 2 or something. But we'll see. We'll jump that hoop. I'll let you know, okay? Thank you. De nada, sí.
El A number viene siendo tu número, tu alien number, el número que está en tu tarjeta, tu EAD card, and you can find that anywhere on your renewal or your EAD card. Son 9 dígitos, me parece. Katia a la Torre dice, I have seen people be approved even if they were babies when they left Mexico and the relationship with grandparents through phone or FaceTime. Oh, absolutely, Katia. Most of the people that get approved is like that because most of us came as very small children or babies. So part of that would be like explaining like I never got to meet them. I want to meet them. They're getting older. This is my one opportunity to be able to connect with this part of my heritage and my family and my grandparents. You know, like explain that. And yes, a lot of people get approved like that. Gracias por tu ayuda. Sí, de nada, chiquis. Okay. Bueno, pues entonces yo creo que terminamos por hoy. Algunas de las preguntitas que vienen aquí, pues ya fueron contestadas durante el checking y me dio mucho gusto verlos hoy y también ver que el attendance, que people are keeping up with their assignments. No se los olvide esta semana que vamos a estar haciendo estas 3 cositas que están aquí. Make sure you do them and make sure you log your attendance, work on those translations, guys. I know they're time consuming, but if you don't start, they're not gonna, like the translations no se van a hacer solas, okay? They're not gonna do themselves. So you gotta start at some point, give yourself that opportunity, give yourself that time, or suelta ese varo y pay for it. Like, you know, like we know what's going on in our personal life and we know whether we're gonna get it done or not. And if you're too busy, if you are dealing with too many things at once, you might not have the time to dedicate 3 hours to your translation. So consider that. Go try to find a local place if you can find one. No, una cosa que sí les digo de las translations, they are personal documents. So no las estén metiendo en cualquier website, like just like uploading your personal documents and your family's documents. Be cautious, like be careful with that stuff. Like no sean tan, ¿cómo se dice? Naive así. And do it with a reliable person. Por eso es que yo puse a estas 2 chicas, porque una que yo normalmente les recomiendo para personas del grupo que no pueden hacer sus traducciones, ya sea porque no son bilingües o porque no tienen el tiempo, a ellas las recomiendo. Y porque yo voy a tener, cada una que ellas terminan, yo la puedo revisar, ¿ok? Y yo me puedo asegurar que las personas del bootcamp que están haciendo sus traducciones por medio de ellas, la están haciendo, you know, to the best of their ability, and that they're nice and good and professional and they look good. So I think that's also really like a way that I can contribute into like making sure that your application looks good. I'm excited to do AP e ir a México después de 28 años y subir mi video, que sí se pudo. Yes, Ana me haces tag. I'm so excited. Yo fui después de 24 años y yo les digo que mi piel se sentía chinita cuando yo porque bueno, yo crucé por carro a Reynosa. O sea, yo me fui de aquí al aeropuerto de Reynosa porque acuérdense que yo vivo en el Valle de Texas. Ay, cuando yo les digo que yo pasé por ese lugar donde va el checkpoint, el International Checkpoint, ay, mi piel se ponía chinita y mi hermana venía atrás porque venía mi amiga manejando y yo sentí como una sensación, like, because you know, it's like, es tu tierra in so many years and so many emotions, and like, I was like, oh. Y like, me volteé y miré a mi hermana and we're just looking at each other. No tuvimos que decir nada, güey. No tuvimos que decir nada and we just knew. And I was like, right? Like, o sea, yo le dije, right? O sea, en mi cabeza yo le estaba diciendo a mi hermana, do you feel that, right? Like, do you feel that sensation? And she was like, and she starts crying. I was like, ah! No, güey, it was beautiful. It was amazing. Es una experiencia que yo pienso que gracias a esa experiencia yo pude crecer mucho como persona. O sea, yo las cosas que no miraba, las vi, porque uno se viene con la mentalidad de chiquito, ¿verdad? De niño. Y cuando regresas como adulta, like,
to see your house where you grew up, and tus zapatitos y tu ropa, and you're like, you know what? Sí está jodida la cosa ya, pero my mom did the right choice, you know? My mom, I have my own car in the US. I have my own, my own apartment. We have ability to get ahead in life. I have my education. I finished college. Yo pienso que si hubiera yo quedado allá, no creo que hubiera terminado yo la universidad para nada. Es más, no sé si hubiera terminado la secundaria o así, porque la cosa estaba jodida. Entonces, poder ver eso, it was life-changing for me, and I hope that you guys all get to experience that, porque si se siente bonito. Whatever your reason is, I know that that it will be awesome, an awesome experience to be able to just fresh air. Pero bueno, suerte. May the odds be ever in your favor. Suerte a todos, dice la chiquis. I just renewed my DACA to be safe. Should I wait until I get my new one? It expires in April. Por ejemplo, yo lo que les recomiendo a las personas cuando están haciendo Advance Parole y tienen una DACA que se les va a vencer después de que enviaran su Advance Parole, yo pienso que es bueno renovar en línea, because you get your receipt right away, and you can include that receipt on your application. Just make sure that you add it to your... So, en tu cover letter donde dice, ¿verdad?, que estás mandando tu EAD card and copy of all this stuff, pon también copy of my recent renewal receipt, and you put it there. I think that's a good idea, so that the officer knows que de aquí a 4 meses, 5 meses, cuando esté revisando tu aplicación, que él sepa que tú ya mandaste tu renovación and you probably already have it, and they can check easily without having to send you a request for more evidence. Okay. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Mucha suerte con su tarea. Okay. Bye.